Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kiteshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu palabra. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, que así sea. Palabra del Altísimo, y vamos juntos a leer en esta noche Mateo capítulo 13, ¿sí? Estamos en Matai, para todos aquellos que se unen a esta propuesta de estudio, y leemos: aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice. Palabra del Altísimo. La parábola del sembrador, sí, muy conocida por todos nosotros, pero vamos a estudiar desde este Sefer Matai, no solamente la parábola del sembrador, sino la parábola de la semilla, ¿sí? Que es importante, como Mashiach, a través de este mashal, de esta enseñanza, o de este ejemplo, porque mashal también significa ejemplo, cómo nos trae a entender cuál es la condición y la realidad espiritual para nosotros. Dice: Vayei Bayomahu, sucedió aquel día, decíamos en el versículo 1, Vayetze Yeshua minabait, que salió Yeshua de la casa, Vayeshev al Ayam, dice, y se sentó al Ayam. No significa sobre el mar. Algunos interpretaron eso. No, él no se sentó en el mar, él se sentó junto al mar. O sea, se sentó en lo que conocemos en hebreo como el Yabashá. El Yabashá es la costa, o sea, es la parte, la playa, decimos nosotros, ¿verdad? Es donde ya se ve la arena. Allí se sentó, Bayomahu, en aquel día. Es el mismo día cuando ocurrieron los incidentes registrados que comentábamos la semana pasada. No sé si estuvieron presentes o lo escucharon en el estudio. El capítulo 12, versículos 22 hasta el 50. ¿Sí? Estuvimos viendo la última parte, y que los acontecimientos registrados también, decíamos, del capítulo 8, verso 18 al 27, sucedieron al final de ese mismo día. Aunque no hay pruebas de que este día fuese más agitado que los otros días del Mashiach, el registro bastante completo que hay de él le ha ganado la designación como el día del ajetreo. ¿Sí? El día del ajetreo. Fue uno de esos días cuando Mashiach apenas tuvo tiempo para comer algo, tan siquiera para descansar. Fue un día bastante cargado de actividad y no pudo prácticamente casi ni comer nada. Salió Yeshua de la casa, Vayetze Yeshua minabait. Esto implica, el texto hebreo, que los hechos registrados, decíamos, que habían ocurrido más temprano, el mismo día, habían sucedido en alguna bait, en alguna casa. Quizá la de Pedro, en Cafarnaum, que explicábamos la vez pasada, cerca del límite norte, ¿verdad?, de la llanura de Genezaret, y posiblemente en alguna casa Magdala, ¿verdad?, cerca del extremo sur de esa llanura. Vayeshev tomó asiento, se sentó. Vayeshev al Ayam. No dice Sefat Ayam, ¿sí? Sefat Ayam significa al borde, al costado del mar, sino simplemente dice al Ayam.
Quizá esto ocurrió en algún punto de la orilla del mar de Galilea, entre lo que es Cafarnaum, decíamos, o Capernaum y Magdala, donde la llanura de Genezaret llegó y llega hasta lo que es el lago. Dice nuestro versículo 2, Vaikahalu elav amom, amrav, vayeret elonia, vayeshev va bechol ha'am omdim al sefat hayam. Ahora sí, toda la gente estaba allí, dice que había mucha gente, ¿sí? Se le juntó mucha gente, y entrado él en Onia, Onia es como una barca, ¿sí? Se sentó y toda la gente estaba al sefat hayam. Ahí sí, la gente estaba en la playa. O sea, él estaba desde el barco, la barca, mejor dicho, y la gente estaba en la playa, ¿sí? Pero dice la escritura que había mucha gente, ¿sí? De hecho está escrito en el hebreo, dice Amon Amrab, si quieren notarlo, Amon es como la multitud, Amrab, de mucho pueblo. Entonces Matai lo que hace acá es exagerar un poco más. ¿Por qué? Porque aparentemente había mucha gente, ¿sí? No habían algunos, había bastante gente. Y dice el comentario de este Matai que con referencia a las multitudes que se le agolpaban en torno de Mashiach, ¿sí? Durante el periodo de ese segundo viaje por lo que fue la Galilea, hacia fines, decíamos la vez pasada, del año 29, dice el comentario que en esa ocasión la gente ocupó toda la playa y lo obligó a sentarse en una barca en el lago. Es decir, que él pasó para el Oñá, para la barca, porque era tanta la gente que no tenía un lugar donde ubicarse. Aparentemente, cuando Mashiach salió de esa casa, fue a la orilla del mar con la intención de subir a esa barca, de cruzar el lago enseguida, pero lo detuvieron todos estos pedidos de enfermos, ¿sí? De necesidades del pueblo, de escuchar palabras de vida. Era gente con mucha necesidad y que lo buscaba y no quería que se vaya. Dice nuestro versículo 3, Vayerev ledaber aleim bimshalim lemor inea zorea yatzal izroa. Aquí, ¿quieren escuchar una enseñanza? Bueno, dice el versículo 3, les habló muchas cosas por parábolas, ¿sí? Diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ok, aquí empieza este mayal. Pero fíjese, preste atención que dice el verso 3, muchas cosas les habló. No dice que solamente estaba callado y les habló esta parábola. No dice y les refirió este mayal, ¿sí? A mayal azé. Dice el texto hebreo, Vayerev ledaber aleim bim shalim le morine. O sea, él habló muchas cosas bim shalim. ¿Qué es bim shalim? Por parábolas, ¿sí? Es meshalim, pero cuando usamos preposición en hebreo decimos bim shalim. No decimos bim meshalim, sino bim shalim. Entonces, antes de este momento, ocasionalmente Mashiach, sí, había empleado algunas ilustraciones que podrían haberse denominado meshalim, decíamos parábolas. Ya estuvimos viendo algunas de ellas en el Sermón del Monte. Y aquí por primera vez hizo de las parábolas el principal medio para transmitir la verdad. ¿Sí? El principal medio para transmitir la verdad. También es probable que lo que se relata en este capítulo ocurrió hacia fines del año 29, ¿sí? Porque todavía estamos en el 29 después de Mashiach, a fin de año. Y en la llanura de Genezaret, decíamos, la región más productiva de todo Galilea. ¿Sí? Era una región muy, muy productiva. Bueno, dice también que los agricultores estaban sembrando el trigo, en este caso sería el trigo de invierno, ¿verdad? Porque íbamos a fin de año, entonces ya estaban en invierno. Y en cuanto al resumen de este día tan lleno de actividades, pueden buscar, sí, Mateo 12:22, también que estuvimos comentando la vez pasada, el 13:1, que entraría también lo que leímos hoy. Claro, en esta ocasión Mashiach pronunció
No sabe, no dice, ¿no? Dice muchas, pero al menos 10 parábolas. Al menos 10 parábolas pronunció. De ahí para arriba, ¿sí? No dice específicamente, pero a las 8 que se registran en Mattai, Marcos añade otra más que es la de la lámpara. Sí, esa está en el 4, 21 al 23, capítulo 4. Y la de la semilla que crece en secreto, los versos 26 al 29. Claro, estos diferentes meshalim o parábolas, sí, que Mashiach presenta, en realidad las escribe acá, las dejó registradas Mattai. Claro, lo que Mattai presenta aquí tiene que ver con diferentes aspectos, podríamos decir, o agruparlos, ¿no? Por lo que tiene que ver con el reino de Elohim. Malhut Elohim. ¿Sí? Esto quiero que le pongan atención. ¿Por qué? Porque esto también nos va a dar más luz todavía, Baruch Hashem. Ninguna de ellas muestra un panorama total, sino que si usted se da cuenta, en su conjunto presentan diversos aspectos, como diversos ángulos, ¿no? Del reino del Creador. Entonces, ¿qué hizo el sembrador? Salió a sembrar. ¿Sí? Así dice Mashiach en el versículo, Ine azorea y atzali zroa. Azorea. El zorea, este participio significa el que siembra, pero también se puede traducir como el sembrador. ¿Sí? Es un participio. Dice Yatzá Lizroa, salió a sembrar. Si usted quiere hacer un poquito de sinopsis, solamente le dejo Marcos 4, versos 3 al 20, Lucas 8, versos 5 al 15. ¿Sí? Vaya anotándolo porque es importante que usted compare también para sacar, a veces cuando hacemos sinopsis, es como que todo está más claro. Tenemos más detalles, es importantísimo ese punto. Entonces, mientras Mashiach hablaba, se podía ver a los agricultores que echaban la semilla en ese fértil suelo, ¿no?, de la pequeña llanura de Genezaret, que se extiende desde esas azules aguas del mar de Galilea hasta lo que serían los cerros. ¿Sí? Es un cuadro muy precioso. Y si bien esta parábola se conoce como la del sembrador, sería más apropiado llamarla la parábola de los diferentes suelos. ¿Sí? La parábola, aunque le pusieron así, del sembrador, ¿sí? Porque el zeroa es el que echa la semilla, pero si se dan cuenta le da más importancia no al sembrador, sino al tipo de suelo. ¿Sí? El tipo de suelo es importante. Entonces por eso decimos, se tendría que llamar la parábola de los diferentes suelos o el sembrador de la semilla y de los diferentes suelos. Su característica principal no es ni el sembrador, decíamos, ni la semilla, ¿verdad? Porque el énfasis, acá no dice que una semilla estaba podrida, que otra semilla estaba seca. No, todas las semillas salieron muy bien de la mano. El problema fue el suelo. El problema fue la tierra. El problema fue el lugar, para que usted me entienda. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque acá lo que él comenta, Mashiach también, es que aparecen también en la parábola, ¿sí?, en el verso 24 al 30, la parábola de la cizaña. ¿Se acuerdan? La cizaña. Aquí más bien los 4 tipos diferentes de suelo en el cual cayó la semilla es el punto más importante. O sea que esta parábola hace resaltar la recepción que le dio cada uno de los 4 tipos de suelos a la semilla y el efecto que esto produjo en el crecimiento de esa semilla. ¿Sí? La habilidad del sembrador, la calidad de la semilla, son las mismas en relación con cada uno de los 4 tipos de suelos. No, es que esa semilla que tiró estaba mala, por eso que no brotó. No, la semilla estaba buena. Quiero que entiendas, dice Mashiach, que aquí el punto es cómo está el suelo y si se trabajó la tierra o no. ¿Sí? El corazón. El punto importante, claro, la verdad específica
representada por la semilla de este Mayal, es la naturaleza de la misión del Mashiach en la tierra, ¿sí? Como el enviado, como el ungido, como el Mesías profetizado en la Biblia. En mayor o menor grado, la verdadera naturaleza del reino del Mashiach, desde luego que era un misterio, ¿verdad? Porque el orgullo había oscurecido, la vez pasada comentábamos esto, la comprensión de las escrituras del Tanaj. Y claro, si vas a ver, si estás leyendo Talmud, si estás estudiando otros libros, y te vas a meter con el Tanaj, desde luego que vas a tener otra perspectiva. Y te puedo asegurar que no vas a entender perfectamente lo que la Escritura está diciendo. Entonces este es el problema que Mashiach presenta también. Es cómo estaba el suelo cuando él llegó. No estaba preparado para una siembra. ¿Sí? Había mucho orgullo, había mucha religión, había mucha estupidez de parte del hombre. ¿Sí? Y esto fue lo que llevó a que mucha gente también, por su altivez, se extraviara. Y decimos las cosas por su nombre, porque esto es realmente lo que nos presenta el cuadro de cómo tan grande salvación, ¿sí?, en muchos corazones fue desaprovechado. Triste, ¿no? Claro, muchos Yehudim esperaban que el Mashiach vendría como un poderoso conquistador para ocupar el trono de David, para subyugar a todas las naciones ante ellos. Pero eso es racismo. ¿Dónde está ese Mesías? No existe ese Mesías en la Biblia. ¿Sí? A subyugar a las naciones, ¿sí?, a los goim, los gentiles. Son todos paganos, son todos idólatras, están perdidos. ¿Quién puede pensar así? Solamente un enfermo mental, un fanático, puede pensar de esa manera. Y así están hoy en día. Por eso no los quiere, nadie los quiere ni ver, ni en figurita los quieren ver. A todos estos religiosos que andan sueltos. ¿Por qué no los quieren ver? Porque ellos mismos, dice el dicho, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir. ¿Sí? Entonces la fama se le hicieron. Y claro, Mashiach dijo, yo no sé qué ustedes están esperando, pero yo quiero que ustedes entiendan que el propósito es otro, no es lo que ustedes están imaginando. La parábola del sembrador, Mashiach expuso la verdadera naturaleza de su misión. La misión de él cuando vino. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino el Mashiach? Bueno, yo creo que vino para tal... Otro. Bueno, yo creo que cada uno tenía su punto de vista diferente. ¿Y qué tal si le echamos un vistazo al Tanaj? ¿Qué tal si miramos las profecías acerca del Mesías? Para darnos cuenta de lo que está realmente marcando acá la escritura, las palabras de Mashiach. O sea, el hecho de que había venido no para poner a los paganos bajo la dominación judía, sino para subyugar los corazones de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes que están extraviados, ustedes son de acá. ¿Qué hacen en otro lado? Ustedes son de acá. Entonces tienen que volver. ¿Sí? Tal vez el asirio te llevó, te extraviaste por el asirio. Tal vez el babilonio, tal vez el egipcio, ¿verdad? Y otros pueblos más, ¿por qué no? Pero el mensaje de Mateo 15:24 es subyugar los corazones de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que regresen a casa, que vuelvan de donde realmente son. En el Sermón del Monte ya habíamos estudiado, ¿no? Y él había expuesto esta verdad con un poquito más de solemnidad. Pero eso está en Mateo 5:2, si lo quieren anotar. Pero dice en este punto del versículo 3, también está escrito en el hebreo, dice Yatzá. Mi Yatzá, ¿quién salió? Azorea, el sembrador. En el antiguo cercano oriente, los agricultores solían vivir juntos en aldeas, cultura bíblica. Cada día al amanecer,
salían a tender sus campos para volver recién al atardecer. Así también Mashiach, el sembrador de la verdad, de la Emet, salió de la Shejiná, de la presencia divina, y se cumple la profecía de Yeshayá. Dijo el Creador, el Altísimo, yo mismo los salvaré. No dijo, yo voy a levantar a un varón que le van a poner por nombre salvación y él los va a salvar. Él no dijo eso. Él dijo, yo mismo enviaré mi salvación. Yo me encargaré de salvarlos. Y ahí se cumplió. Vino a este mundo, al campo, ¿sí? A fin de que pudiera dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Entonces, volviendo al Mashal, dice, Vaizra vaipol minazera al yad haderech, al lado del camino, vayavou avuf, vayochlu. Y sí, los pájaros se lo comieron. Vinieron las aves, dice, vayochlu. ¿Por qué se lo comieron? Porque estaban junto al camino. Entonces, dice el texto, mientras él estaba sembrando, parte, no toda, parte de la semilla, ¿qué pasó? Cayó junto al camino. Consecuencia, vinieron las aves. ¿Y qué pasó? Vayochlu, y se las comieron. ¿Qué se comieron? Se comieron las semillas. O sea, no junto al camino que llevaba de la aldea a los campos, sino algún caminito menor entre los sembrados. Eso es lo que está presentando acá. Puesto que la superficie del camino era dura, entonces la semilla no podía penetrar y no podía germinar. Aquí los oyentes representados por el suelo junto al camino son los oyentes, los maminim, creyentes superficiales, ¿sí? En quienes la palabra no hace ningún efecto, porque todo es muy por encimita. Dicen acá en México, ahí se va, ¿sí? Ahí se va. Y dicen en mi país, a la que te criaste, ¿sí? Como bien te pareció. Entonces no hay fruto. Y no va a haber fruto. Desde luego que no va a haber fruto. No va a haber fruto. Entonces, este tipo de oyentes, decíamos, son superficiales. Según lo expresa también, hay un proverbio chino que dice, lo que les entra por el oído oriental, les sale inmediatamente por el oído occidental. Por acá, sale por acá. O sea, no perciben su propia necesidad de recibir la palabra. No prestan atención, no comprenden, verso 19, y al parecer la verdad no tiene para ellos ningún sentido. Pero ahí están, ahí los ve usted. Y pasan los años, o sea, igual. Yo pensé que ya estabas, pero por lo menos ya estabas enseñando. No, todavía estoy estudiando. ¿Cuántos años de estudio, verdad? Yo creo que el día que te recibas vas a ser el super maestro, pero ya tienes como 20 años que estás estudiando y ¿cuándo vas a enseñar algo? ¿Cuándo te vas a poner los pantalones como creyente y vas a empezar a dar? Porque mejor es dar que recibir, ¿sí o no? Entonces, dice el versículo 5, Veyesh asher nafal al mekom azelaim, asher ein shan adama arve lismoach, ki ein lo omek. Explica Matai que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Sí? Brotó pronto, dice. Al parecer, esto no se refiere a un terreno cubierto de piedra suelta, hago la aclaración, sino más bien se refiere a rocas muy próximas a la superficie, cubiertas apenas por un poco de tierra. No había profundidad, salvo unos pocos lugares favorecidos, pero este tipo de pedregales limitaba en buena medida el valor, escúchelo muy bien, el valor y la utilidad de las tierras para la agricultura en toda esa zona montañosa de la antigua Israel. La semilla de la palabra que cae en los corazones de los oyentes representados por los pedregales encuentra superficie
y suficiente también tierra para germinar. Pero esta tiene poca profundidad y en el mejor de los casos, el efecto de la palabra en la vida de la persona es, como decíamos recién, superficial. Superficial. Anote la palabra, superficial. Claro, la palabra conmueve las emociones de estas personas y reaccionan ante la palabra con rapidez. Pero la impresión que deja se pasa junto con las inconstantes emociones que la causaron. Por eso no hay cambios. ¿Sí? Parece que hay cambios, pero no hay cambios. ¿Y qué es lo más importante de esta siembra? El fruto. El fruto. Parece que agarró. ¿Sí? Ahí estuve sembrando ajo. ¿A quién le gusta el ajo? Es buenísimo. Y ya se ven las hojitas que salen. Está bien, pero hay que dejarla que crezca. ¿Sí? Le puse buena tierra, bastante agua, tiene que tener sol también. ¿Sí? Y ahí se ven las hojitas. Y uno se pone contento, ¿verdad? Porque dice, agarró, está creciendo. Sí, pero un momento, hay que esperar el fruto. Hay que esperar el fruto. Entonces, en el caso de esta gente, dice que las emociones juegan un papel importante, pero al fin de cuentas, sí, no hay realmente algo estable. La piedra, escúchelo muy bien, la piedra del egoísmo impide que la palabra efectúe una reforma en la vida. Cualquier esfuerzo para servir al Eterno y para hacer las cosas que el Eterno pide es estorbado hasta tal punto por el propósito primordial de proceder con egoísmo en la vida. ¿Sí? Y claro, la palabra casi no tiene influencia. Cuando la palabra influye en el corazón de la persona, yo automáticamente empiezo a ver la necesidad del otro. No estoy mirando para mí, para mí, para mí. ¿Se entiende? Sí, estamos viendo la necesidad. Primero la vida, dice la Torá. ¿Están todos bien? ¿Todos tienen salud? ¿Están bien? Eso es lo más importante. Lo demás va y viene. ¿Sí? Lo material, ya sabe que usted eso va y viene. No se preocupe por esas cosas. ¿Seguimos? Los oidores representados por el terreno pedregoso tienden a seguir sus propias inclinaciones. Repito, los oidores, ¿sí?, representados por el terreno pedregoso, tienden a seguir sus propias inclinaciones. Las convicciones que puedan tener se basan más en gustos que en principios. Vayan notando, ¿eh? O sea que sin duda la verdad les ha resultado atrayente. Admiten que es buena, es interesante, pero son egoístas y son ingratos. ¿Sí? La vez pasada yo lo comentaba esto, no hay nada peor en una persona que sea ingrata. Eso es tan bajo cuando, o sea, no reconocer el esfuerzo del otro. Eso es tan feo, asqueroso. ¿Sí? Me bendice. Ajá. ¿Y tú qué estás dando? ¿Qué estás dando? Come. ¿Y qué das? ¿Estás ayudando también al que te bendice o no? Eso es lo peor que hay. O sea, y eso lamentablemente, acá están. Terreno pedregoso. Son egoístas. Son egoístas. Solamente miran lo que les conviene y lo que solamente es bueno para ellos. Aceptan lo que en el momento les parece bueno, pero no toman en cuenta
el precio de ser un alumno del Eterno. Un talmid, un discípulo, para que me entiendan. No aplican los principios de la palabra a sus propias vidas, ni permiten que la palabra reforme su manera de pensar y de actuar. O sea que no están dispuestos a aceptar el hecho de que sus hábitos deben cambiar. Yo estoy bien. Es más, estoy estudiando. Ajá. Pero lo que usted no se da cuenta, que todo eso que usted dice que está siendo bendecido y bendecida y todo eso, también el Eterno está viendo lo que usted está dando y haciendo. Porque el hecho de sentarte a leer la Biblia, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede hacer eso. Pero que te levantes, cierres la Biblia, te levantes y vayas a hacer los frutos que la Biblia te está mandando, eso es otra cosa. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace cuando la palabra penetra en el corazón de la gente. Entonces ahí sí la gente se mueve. Y no le importa. ¿Por qué? Porque se siente agradecida. Se siente agradecida. Pero lo peor que hay es la ingratitud en la gente. Eso es lo peor que hay. Es más, a veces la gente incrédula es más agradecida. Es más agradecida y más atenta que la gente que cree, supuestamente. ¿Cómo ves? No es cierto. No, sí. Sí. Y no me lo contaron, lo he visto con mis propios ojos. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque acá la palabra nos está marcando un punto, un foco importante para analizar. ¿Sí? Y fíjese cómo la palabra va trabajando también en el corazón de la gente. Entonces dice ahí, Mashiach dice que no había mucha tierra. En el versículo 5 dice, Ein Shamadama. Ein Shamadama. No había allí tierra, suelo, ¿sí? Se puede traducir, arve, mucho. O sea, no había mucho. Lismoach ki ein lo omek. Dice el versículo 5. ¿Sí? Porque no tenía profundidad la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que no había mucha tierra. Bueno, la piedra que se encontraba muy próxima a la superficie del suelo absorbía el calor y apresuraba así la evaporación. Por eso dice el texto, brotó pronto. O sea, el calor adicional que despedía la piedra causaba una rápida germinación. Sin embargo, al faltarle profundidad, la tierra no podía retener la humedad y dársela a las raíces, que la necesitaban, desde luego, porque si no se mueren. ¿Me explico? Parece que está, pero no está. ¿Sí? Parece que está haciendo las cosas bien, pero al fin de cuentas, lo que leíamos recién. Verso 6. Vayei ki soroach hashemesh vayizaref vayivash ki ein lo shoresh. Porque no tenía raíces. ¿Quién no tenía raíces? La planta. Salido el shemesh, salido el sol, se quemó. Porque no tenía raíz. Por eso está escrito. Y se secó. Verso 6. Vayivash. Ese es el verbo. Vayivash. Ki ein lo shoresh. Porque no tenía raíz. La germinación fue rápida, pero también fue rápido el marchitamiento. La única esperanza de los oidores representados por la tierra pedregosa es la de nacer de nuevo. Nacer de nuevo, dejarse de religión, dejarse de cuento y nacer de nuevo. Esa es la única esperanza. La influencia superficial de la palabra sobre ellos no los lleva a sincerarse, no los lleva a confesar su pecado delante del Creador, no delante de la gente, delante del Creador, como tiene que ser, y abandonar ese egoísmo, ese camino de mal. Su reacción ante la palabra no da por resultado ni la conversión y tristemente ni tampoco el perdón. Dice el versículo 7.
ויש אשר נפל ואין הקוצים, ויעלו הקוצים, וימחו. Kotzim son los espinos. ¿Sí? Los espinos, dice acá. Como una zarza, como una espina. Y esta palabra también se usa para designar cualquier planta espinosa. Por ejemplo, el cardo. Lucas dice que los espinos de la vida del creyente son los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Lucas 8:14 en su comentario. Y Mateo 13:22 también lo vemos. Claro, este tipo de suelo, las tiernas plantas, por ejemplo, no se marcharon, o sea, no se marchitaron con tanta rapidez como lo había hecho en el terreno pedregoso. Del mismo modo, la vida del creyente, ¿sí?, y la vida de los que están en la fe y de estos oidores que son representados por el terreno espinoso, progresa más que la de los que son representados por la tierra pedregosa. Parecen tener un buen comienzo y experimentan el perdón, experimentan la conversión. Hay un cambio, pero pronto se cansan de hacer el bien. Gálatas 6, versículo 9. Pronto se cansan de hacer el bien. ¿Sí? Y no van, dice Hebreos 6:1, y no van adelante a la perfección. Entonces, absortos en los placeres de este mundo y dedicados a ellos, dejan de eliminar de su vida las tendencias y los rasgos de carácter que responden a la tentación. ¿Y qué pasa? Son como el que había sido liberado de la posesión demoníaca para luego ser poseído por 7 espíritus malos. Lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que atraen a los oyentes representados por el terreno lleno de espinos y que absorben su atención, pueden no ser dañinas en sí mismas, pero estas personas llegan a estar tan atraídas por este mundo que no tienen tiempo para prepararse para el Olam Haba. Es decir, cuando realmente se deciden, ya es tarde. ¿Sí? Están muy entretenidos. Los espinos crecieron. Claro, los espinos, dice el versículo, impedían que el trigo madurara debidamente. Lucas 8:14. Claro, del mismo modo, explica Mashiach, el afán por los intereses impide que los frutos del Espíritu lleguen a la madurez. ¿Sí? Estar afanado, estar ansioso, estar estresado, estar preocupado. No hay lugar, decíamos la semana pasada, si uno quiere dejar todo eso, tiene que llenarse de cosas buenas. ¿Sí? Si están instaladas las cosas malas, entonces no hay lugar para cosas buenas. Pero si yo traigo cosas buenas, poco a poco se van a ir saliendo todas esas actitudes, ¿sí?, que marcamos acá y que desde luego no son frutos del Espíritu. Llegamos a la madurez. Entonces, claro, esto queda relegado a la posición subordinada de ser solo un interés entre muchos, y sobre todo los que viven la religión, porque no se cultiva, se marchita y finalmente se muere. Los oidores representados por la tierra llena de espinos, a esta gente les falta una transformación moral. Para ellos la conversión es el todo de la religión en la que viven. Pero no se dan cuenta de que la vida con fe significa mayormente el proceso de crecimiento espiritual y de madurez, mediante el cual las tendencias y las características malas son reemplazadas por la vida y el ejemplo de vida perfecta que Mashiach nos enseñó. Gálatas 2:20. Entonces dice el verso 8, ויש אשר נפל על אדמה הטובה, וייתן פרי, זה 100 שערים, וזה 60, וזה 30, מאשר לו אוזניים, לשמוע ישמע. Aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Hubo tierra
buena, dice. Veyesh asher nafal bein, asher nafal ala dama tova. También hay buena tierra, hay buen suelo, no todo está mal. No todo es malo. Parte cayó en buena tierra, dio fruto y temperí. Al 100, al 60 y al 30 por uno, dice. Mire qué interesante. Esto no significa que el corazón del hombre sea naturalmente bueno. Escuchen muy bien. Esto no significa que exista buena tierra. No quiere decir que el corazón del hombre es naturalmente bueno antes de que las semillas de la palabra del Eterno lo hayan hecho bueno. ¿Sí? Porque dice Filipenses 2:13 que el Eterno es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena y bendita voluntad. Entonces, en la naturaleza del hombre, dice Romanos 7:18, no mora el bien. Es una buena persona. Bueno, según tu punto de vista, pero naturalmente el corazón del hombre no es bueno. Dice Romanos 7:18 que no mora el bien. El terreno es bueno sencillamente porque cede ante la reja del arado de la verdad, porque responde a la influencia del Espíritu del Eterno. Esa es buena tierra. Mis respetos para esa gente. La gente que se toma las cosas en serio. La gente que tiene un compromiso y lo cumple, ¿sí?, con la Torá. La gente que no va criticando, que no va escupiendo y pateando a los demás porque él es santo, porque él es un religioso. No, esos no. No estoy hablando de esos. Estoy hablando de la gente que mueve más las manos y que habla menos. Pero su testimonio es el que predica. ¿Sí? Su actuar es el que predica. Es el ejemplo a seguir. Es buena tierra. Hay poca buena tierra. Dio fruto. Y esto se refiere al fruto del carácter. Gálatas 5, 22 al 23. El fruto del Espíritu manifestado en la vida es evidencia de una saludable experiencia de fe. En los corazones de estos oyentes, representados por el terreno junto al camino, la verdad no halló respuesta. En los oidores representados por la tierra pedregosa decíamos que la verdad, la palabra del Eterno, no produjo sino un impulso pasajero. ¿Sí? Un tiempo nomás. Y en el caso de los oidores representados por el suelo lleno de espinos, decíamos que ocasionó una respuesta que comenzó bien, pero que se marchitó en presencia de los cuidados del mundo y demás. Y el corazón de estos oidores, representados por la buena tierra, la respuesta a la palabra es permanente, es perseverante, pero es efectiva. Esto, fruto. Esto, fruto, fruto, fruto. No para de dar fruto. El resultado de una vida transformada, según el modelo de vida que Mashiach enseñó. Claro, el creyente que tiene atzlajá, que tiene la verajá, no depende de las circunstancias que lo rodean, sino que persevera hasta el fin. Mateo 24:13. Dice el verso 9, Mi asher lo oznaim, lishmoa ishma. Aquellos que tienen oído. ¿Por qué dice aquellos que tienen? Todos tenemos oído. ¿Cómo que aquellos que tienen oído? No. Esto es una expresión hebrea que significa aquel que entiende, porque la palabra shama significa hacerse cargo, hacerse responsable. ¿Sí? Ser una persona madura, no tomar las cosas a juego, no comprometerte a algo que no vas a cumplir como la mayoría de la gente hace. No eso, porque todo eso desgasta las relaciones. Se pierde la confianza. ¿Sí? Entonces, todo lo que digas, no tardes en cumplirlo. ¿Por qué? Porque una vez que salieron las palabras de tu boca, ellas se van a adueñar de tu vida. ¿Sí? Entonces, esto es importante.
Vamos a leer unos versículos más. Va'ishu elav talmidim vayomru lamma zevim shalim tetaber aleyem. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Como diciendo: está complicado, no te van a entender si le hablas así. Apenas te estamos entendiendo nosotros. Se acercaron los talmidim y, al parecer en armonía con su forma habitual de presentar, ¿sí?, los dichos del Mashiach, Matai aparentemente une aquí la parábola misma con la explicación dada en privado a sus alumnos, la cual sin duda fue presentada en algún momento posterior, a fin de conservar el orden de los temas. Marcos, por ejemplo, dice específicamente que la explicación fue dada cuando Yahshua estuvo solo con los 12 y con algunos otros discípulos. Entonces, ¿cómo es eso? Decir un mensaje que en realidad está como oculto para no todos. Por eso hay que tener lishmoa ishma, dice, ¿sí? Oír atentamente. Mucha gente escucha, pero muy poquitos, contados con los dedos de la mano, están oyendo el mensaje. ¿Sí? Los que escuchan son aquellas personas que dicen: está interesante el tema, me gusta, suena agradable, pero así como está, rebota y se va. Pero no es para mi vida. ¿Por qué? Porque esa gente ni siquiera agarra un cuaderno, ni siquiera está anotando. Están ahí, están. ¿Qué versículo dijo? No, es que no, yo no tengo para anotar, no traje para anotar. Bueno, con eso ya se dice todo. ¿Qué tan aplicado es uno? No traje, es que salí apurado, es que. Tu vida es un es que. ¿Verdad? Ahí, mire, para muestra un botón. Ahí está. Lo que no se da cuenta la gente es que con sus actos y con sus palabras revelan cómo está su vida. Usted ve a una persona que no le tiene que estar diciendo nada, que le nace nomás de comprometerse con algo y hacerlo, sin estar apantallando, diciéndole a todo el mundo lo que está haciendo, hacerlo calladito y tener el fruto. Esa gente vale oro. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la gente que no se encuentra fácilmente. La mayoría tiene sus excusas baratas, la mayoría tiene sus prioridades para no hacer las cosas que el Eterno manda. Y a mí no me interesa. O sea, no estoy diciendo esto porque a mí me interese o me moleste o no. Cada quien que haga lo que se le antoje. Aquí el punto es, ¿sí?, que si estás puesto para esto y si viniste a escuchar la palabra del Eterno, es un consejo nomás que te doy, o sea, para que te vaya bien. Si estás para esto, tienes que estar al 100. Si estás para esto, para probar de qué se trata nomás, yo te diría que te vayas prende la tele y te vayas a ver una película o ver otras cosas, boberías. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la vida espiritual y estamos hablando de moral, estamos hablando de ética, sí, valores. Y el Eterno va forjando al que quiere y al que se deja. Porque mucha gente no se deja. Dice: yo quiero que el Eterno me transforme. ¿Y qué estás haciendo para que te transforme? Y no, nada. No te va a transformar. No te va a transformar porque no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Solamente estás deseando algo que no estás dispuesto ni siquiera a cargarlo sobre tus hombros. Entonces, Vayam Bayomer Kilahen Nitan Ladat El Zodot Malhut Shamaim Belaem Lo Nitan. Ahí está la respuesta. Él le respondió y les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿qué es hablarle misterios? Para que la gente no entienda y se confunda. No. De esta gente que yo estoy hablando parábolas, van a haber algunos que me van a entender exactamente lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Los que están en sintonía, los que están en conexión con el Eterno, van a entender. ¿Y el resto? El resto no.
no lo va a entender. ¿Por qué? Porque en realidad, lo que decíamos recién, presentarse delante del maestro, ¿para qué? ¿Para que me sane? ¿Para que me dé lo que necesito? Y me doy media vuelta y me voy. Y me olvido de que me ayudó. Y me olvido de lo que en realidad para qué vino él. ¿Sí? No vino el sanador. Vino el Mashiach. No vino el experto en milagros. Vino el Mashiach. Y vino a enderezar lo que estaba torcido. ¿Sí? Entonces estoy hablando, no es que vino ahora, no se alteren. ¿Sí? O sea, estoy diciendo que el texto de Matai se está centrando en las parábolas en el reino de los cielos, en el reino de Mashiach. ¿Por qué cree usted que el eterno Mashiach dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes? ¿Quién es el reino de los cielos? Está delante de ustedes, les estaba diciendo. Yo soy el reino de los cielos. O sea, yo soy el representante del reino de los cielos. Es la presencia divina. Es el propósito de Yahweh, que vino hacia nosotros, que se acercó. Bendito sea Él por su gracia, por su favor. Entonces dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún, dice, aún lo que tiene, le será quitado. Qué triste, ¿no? Dice, lo voy a repetir. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. ¿Cómo tendrá más? Y sí, porque ya tiene, pero va a tener más. Ajá. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Cómo al que tiene? Al que no tiene, ¿qué se le va a quitar? Lo poco que tiene. ¿Se entiende lo que está diciendo Mashiach? Entonces, esto es relación con el Eterno, esto es crecimiento espiritual, esto es dejarse de tonterías, esto es de actuar como gente adulta, no como niños, peleándose por bobería y media. Esto es comportarse como gente responsable, honesta, transparente, que no necesita que le estén jalando las orejas. No necesita eso, no hay que llegar a eso. No hay que llegar a eso. No es todas las semanas lo mismo, no es eso, no es eso. La gente que vive así, gente que no tiene propósito, que ni sabe dónde está parada. La gente que reconoce su condición espiritual, desde luego que actúa rápido, se arremanga. ¿Qué hay que hacer? Tenés que cambiar esto en tu vida. Ya, trabajar en eso. ¿Qué otra cosa? Esto también. Vamos a trabajar rápido con eso. Y así. Verso 13. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo, por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden tampoco. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que les dijo, de oído oiréis y no entenderán, y viendo veréis y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y entonces yo los sane. O sea, yo les dé restauración, dice el Eterno. Estoy leyendo Isaías 6, versos 9 y 10, citados por Matai. ¿Sí? Entonces fíjese, el corazón de esta gente, ¿cómo está? De este pueblo, se ha engrosado. No pasa nada. ¿Sí? Se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, no se hacen cargo. No se hacen cargo. No prestan atención y oigan con los oídos.
y con el corazón entiendan. Quiere decir que se conecten con la presencia del Eterno. Se conviertan, ¿qué quiere decir? Que apliquen los valores, que apliquen lo que estábamos diciendo. Eso es convertirse. La conversión es un proceso, no es de la noche a la mañana. La conversión es, hay gente que tarda años en convertirse. ¿Sí? Algunos se creen que porque guardan Shabbat nomás ya están en Malhut Shamayim. No. No se engañe. No se engañe. El corazón es engañoso, no se engañe. El hecho de que usted guarde 2, 3, 4, 20 mandamientos no le da ninguna garantía. No se confunda, no se cruce de brazos, no se acomode. ¿Escuchó? No se acomode, no es así. Y entonces yo los restaure. Pero Ashrei, ¿qué es Ashrei? Bendecidos, dichosos, felices. Vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Quiere decir porque ustedes se hacen cargo, porque ustedes no desvían su mirada espiritual. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ashreihem, dichosos son ustedes. Dichosos son ustedes porque hay mucha gente que quiere acercarse al Creador y no puede. Es como gente que está atada, que está atrapada. Y por más que usted le hable, por más que usted le lea la Biblia, por más que usted le dé buenos consejos, esa gente no llega a la palabra. ¿Por qué? Porque no puede. Ashreihem, dichosos ustedes que pueden llegar a escuchar las palabras de verdad. Dichosos ustedes que pueden saborear de este manjar, de este platillo, de esta delicia. Dichosos de ustedes que el Eterno se place en darles su consejo. Dichosos de ustedes que tienen la oportunidad de atesorar en su diario caminar estos valores, estos principios de la Torah. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desea poder alcanzar esto y no lo puede alcanzar. Pero todo el mundo tiene internet, todo el mundo se puede conectar. No es cierto. No todo el mundo puede. Hay mucha gente que está atada a otras cosas, por eso no pueden. ¿Sí? Sin embargo, aquellos que tienen la verajá de poder estar, se gozan, le dan gracias al Creador, bendito sea Él. Nos gozamos juntos, ¿verdad? Porque nos da el privilegio de poder sentarnos a saborear de este platillo, a poder disfrutar de este manjar y convidarlo también, ¿por qué no?, con todos aquellos que nos acompañan. Vamos a agradecerle al Todopoderoso por este tiempo que nos permitió, ¿sí? Anótenlo hasta el versículo 17 y vamos a agradecerle al Todopoderoso para que Él nos siga dirigiendo en este caminar. Ribono Shel Olam, Amo Supremo del Universo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reflexionar en esta noche de Erev Shabbat. Te pedimos, Boreolán, que sigas dirigiendo nuestros pasos, que podamos seguir atesorando y aplicando también estos valores que se desprenden de tu palabra. En el nombre de Yeshua, gracias por tus consejos, gracias por la vida que nos otorgas y por todos estos regalos tan hermosos. Beshen Yeshua a Mashiach. Muchas gracias. Amén y amén. Que así sea.